Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. No te irás a ningún sitio. Te quedarás aquí con nosotros. Papá, todo el mundo muere. Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión. Querrás saberlo todo sobre nuestra habitación encantada. Pero tras varios años de investigación, dejó de creer en ello. ¿Está diciendo que los fantasmas no existen? Digo que nunca he visto uno. Nada me haría más feliz que experimentar un hecho paranormal. ...1408 nos recuerda que hay lugares con memoria, lugares que parecen tener vida propia. En esta historia, basada en un relato de Stephen King, un escritor escéptico se enfrenta a la verdad cuando se encierra en una habitación de hotel donde nada es lo que parece. Al igual que ocurre con el Palacio de Congresos de Torremolinos, el espacio se convierte en protagonista. Las paredes hablan, los silencios pesan y algo invisible parece observar desde la sombra. ¿Puede un lugar albergar el dolor, la muerte o incluso una presencia? Hoy en Dimensión Oculta vamos a buscar respuestas. El Palacio de Congresos de Torremolinos es un enclave marcado por lo inexplicable. En este episodio nos acompaña José Manuel Frías, periodista, investigador y autor de decenas de libros que documentan lo paranormal con rigor y cercanía. José Manuel nos abre las puertas a una experiencia que mezcla el misterio, el miedo y la búsqueda de respuestas. Prepárate para adentrarte en una historia real que desafía toda lógica. Comenzamos. Hola José Manuel, lo comentaba antes que es un honor tenerte de nuevo por aquí. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, encantado de participar de nuevo en tu programa, con ganas de hablar de misterios, que es lo que me mueve. Y los oyentes estarán contentos de escuchar pues la historia que nos traes hoy, una historia bastante interesante que tiene que ver con el Palacio de Congresos de Torremolinos. Para aquellas personas que no conozcan esa historia, José Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre ella? Pues fíjate, curiosamente, muy poca gente sabe de la historia antigua del lugar. O sea, han escuchado hablar de fenómenos que se han producido en su interior y que luego iremos describiendo, pero muy pocos saben la historia antigua. Cuando digo la historia antigua, me refiero a lo que ha sido ese solar. Y yo siempre digo que es muy importante el conocer la historia de un solar determinado, donde ocurren fenómenos extraños, porque fíjate, en muchas ocasiones hay quien me pregunta: oye, José Manuel, ¿por qué en mi casa ocurren fenómenos extraños si es una casa de nueva construcción? O sea, allí nunca ha pasado nada a nivel histórico. Y yo siempre les digo que de nueva construcción es la casa, pero claro, no se sabe qué ha ocurrido en ese solar determinado. Antes de haber una casa, de existir allí una casa, pudo haber existido otra vivienda, un hospital, en el propio terreno ha podido ocurrir una matanza, una batalla hace siglos, un duelo, un ajusticiamiento, cualquier tipo de acontecimiento. Quiero decir con esto que en ocasiones tenemos una casa encantada que está encantada por acontecimientos que ocurrieron en otra estructura diferente. Y esta es la parte en la que cojea un poquito pues la persona que ha escuchado hablar de fenómenos extraños en este famoso Palacio de Congresos, pero que no conoce la historia del lugar. Y esa historia nos hace viajar al año 1939. Tenemos que decir que donde hoy día está el Palacio de Congresos de Torremolinos,
Lo que había originariamente a principios del siglo XX era un terreno muy grande, conocido como el Cortijo del Moro. En ese lugar solamente había una pequeña construcción, que era un molino en ruinas, Molino del Moro se llamaba precisamente, y en ese 1939, vamos a decir los últimos coletazos de la Guerra Civil Española, allí se instala un campo de concentración. De hecho, fíjate qué curioso, Carmen, yo vengo hablando de este campo de concentración desde hace más de 20 años, y es curioso cómo muchas personas, y lo que es más triste, muchos historiadores, decían que eso era mentira, que yo me lo había sacado de la manga, que allí nunca existió un campo de concentración y aludían a que no existió porque no han quedado rastros físicos, estructuras. Pues bien, aquellos que decían que yo me la había inventado se la han tenido que comer, porque incluso periódicos como el Diario Sur, pues posteriormente sacaron fotografías de ese campo de concentración. ¿Por qué no existieron estructuras? Que en esto sí tenían razón. Pues porque era un campo de concentración espantoso. Era simplemente una alambrada gigantesca, con soldados apostados cada X metros, y no había techo, no había barracones, no había ni siquiera letrinas. Estamos hablando de que los presos allí hacinados, pues si hacía frío pasaban frío, si hacía calor pasaban calor, si llovía se mojaban, no tenían dónde meterse. Y luego además estaban muy desnutridos, hasta el punto de que yo he leído cartas de gente de Torremolinos de aquella época, en la que contaban cómo en ocasiones se acercaban a esas alambradas y sobornaban a los soldados para poder entregar latas de sardinas a los presos, que estaban desnutridos. Pero tan desnutridos que yo he llegado a conocer historias de presos que se iban a asear en una especie de acequia cercana y luego no podían salir del agua, no tenían fuerza, se terminaban ahogando, ¿no? Por supuesto, no tenían acceso a ningún tipo de medicamento, muchos de ellos se enfermaban y fallecían. Y todo esto sin contar la de presos que eran introducidos en una furgoneta, en un furgón, y nunca regresaban. Se supone que fueron fusilados en lo que hoy es la zona de la Guapara, que según algunos investigadores pues es uno de las fosas comunes más importantes de Andalucía, pero que todavía no se ha investigado, no se ha abierto aquello. Bueno, ya tenemos por lo tanto un pasaje en el cual vemos que hay mucha gente que ha sufrido, ha habido un sufrimiento intenso, ha habido muertes violentas, ha habido fusilamientos, pero vamos a dar un salto en el tiempo entre el año 1942 y el año 1944. Ya desaparece la estructura de ese campo de concentración y aquel pequeño molino del que antes te hablaba, un molino en ruinas, aquello se reforma y se convierte en el Colegio Tutelar de Menores provisional hasta que finalmente se construye el nuevo. Pues bien, en ese colegio tutelar, por lo que cuenta la gente más mayor del entorno, los niños sufrieron abusos, sufrieron maltratos, muchos de ellos terminaron con huesos quebrados, con lo cual hablamos de otro sufrimiento extra que se cierne sobre ese terreno. Pero damos ya el salto a la época más importante, hablamos del año 1970, cuando ya está a punto de inaugurarse el Palacio de Congresos, que se erige justo encima de ese epicentro del dolor que fue aquel campo de concentración. Y ocurre un accidente terrible, un accidente que seguramente si hubiera ocurrido hoy, pues habría tenido repercusiones judiciales importantes. Y es que cuando todavía no estaba aquello inaugurado, faltaban por limar algunas cositas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, estaban los huecos de los ascensores, pero todavía no estaba la maquinaria. El primer director de este Palacio de Congresos cometía la imprudencia de llevarse consigo a su hija pequeña por las tardes. Él lo hacía con buena intención, lo hacía por estar con su niña pues un ratito allí en su despacho, en la cuarta planta, pero claro, era un sitio peligroso. Un día la chiquilla está jugando en el pasillo con una pelota, la pelota echa a rodar, se cae por el hueco del ascensor y se ve que la niña se asoma para ver a dónde ha caído la pelota, con tan mala suerte de que pierde el pie y se cae de cabeza. De hecho, yo he hablado con empleados, con trabajadores que estuvieron presentes en el momento en el que esa niña es extraída del hueco del ascensor. Por supuesto, había fallecido con el cuello partido y, bueno, como te digo, los periódicos en su momento incluso pasaron de puntillas por este suceso porque era una doble negligencia. Este señor que se lleva a su hija consigo y los empleados que no habían puesto ningún tipo de protección en ninguna de las plantas, ¿no? Cuando ese ascensor estaba completamente hueco. Pues bien, finalmente se inaugura el Palacio de Congresos con todo este detonante, ¿no?, de sucesos luctuosos que habían ocurrido en el lugar.
Y parece que desde entonces hasta ahora se convierte en un epicentro también de sucesos extraños, en un escenario donde mucha gente, vigilantes de seguridad, visitantes, trabajadores de diferentes negocios que están allí instalados, pues han podido vivir desde aquel año 1970 hasta el momento actual. Una época muy oscura, José Manuel, y muy triste lo ocurrido allí con esta niña. Y bueno, y también cómo nos narraste cómo lo que padecieron, ¿no? En ese campo de concentración, personas que incluso pues de lo desnutridas que estaban y cansadas pues terminaban ahogándose. Entonces, bueno, como bien comentabas al principio, afortunadamente pues siempre hay algún escrito que confirmó lo que tú ya sabías, ¿no? De ese campo de concentración. Pero cuando comenzaste a investigar sobre esos fenómenos que ocurrían en el lugar, también aprovecho ya y lo uno para que nos comentes qué tipos de manifestaciones se han reportado en ese edificio. Bueno, a mí me llegan reportes de lo que allí está ocurriendo hace ya bastante tiempo, ¿no? 20 y tantos años, y sobre todo vigilantes de seguridad, ¿no? Con los que tuve contacto y que incluso me llegaron a contar, y esto es curioso, cómo algunos de ellos hacían su servicio desde el coche. Quiero decir, no se atrevían a entrar, ellos tenían que hacer el servicio dentro del edificio por las noches, y bueno, algunos de ellos se quedaban en el coche. Y luego eran reprendidos por sus superiores, pero pasaban muchísimo miedo. Allí parece que casi todo, y yo creo que esto es muy significativo, ocurre en la cuarta planta. O sea, tú cuando vas a cualquiera de las plantas de este edificio, tienes un ala derecha, o sea, saliendo del ascensor tienes lo que es subiendo la escalera, tienes un ala derecha y luego tienes un ala izquierda. En la derecha está el cuarto de baño de los hombres, en la izquierda está el ascensor y está el cuarto de baño de las mujeres. Al revés, perdón, el cuarto de baño de los hombres ahí y el de las mujeres al otro lado. Qué curioso que en esa cuarta planta es donde ocurre casi todos los fenómenos extraños. Cuarta planta que es, recordemos, la planta desde la cual aquella niña se precipita por ese ascensor que no tenía ningún tipo de plataforma. ¿Qué tipo de fenómenos ocurren allí? Pues fenómenos muy variados. Por ejemplo, habitualmente el vigilante que está en la planta baja y que tiene delante, en lo que es la recepción, una pantalla de ordenador donde están todas las cámaras repartidas por el edificio, o sea, él está viendo las pequeñas pantallitas de cada una de estas cámaras, pues se da cuenta este vigilante en concreto de cómo esa cuarta planta en mitad de la noche y ese ala concreto donde está el cuarto de baño de los hombres y donde está el ascensor, se enciende sola en mitad de la noche. Ese ala se enciende, ese pasillo se enciende, claro. Para que se encienda el pasillo tiene que ser que alguien le dé al interruptor o que directamente alguien pase por delante, ¿no? Y cuando digo alguien, o sea, no puede ser un mosquito, porque tiene que ser un cuerpo grande, una persona o un animal con cierta envergadura. Decirte que allí en mitad de la noche, salvo raras excepciones, solamente hay un vigilante de seguridad en todo el edificio. Bueno, cuando ven esto, que no solamente se enciende la luz, sino que muchas veces por delante de la cámara pasa un bulto, algo que da la impresión de que tiene complexión humana, pero que no tiene una forma definida, no se le ve un rostro definido, y pasa por delante de la cámara, el vigilante ni sube, porque el vigilante sabe que no puede ser una persona, que nadie ha podido acceder al edificio porque hay sensores que saltarían en las puertas y pasan tanto miedo que prefieren no subir. Otro fenómeno que también me contó otro vigilante y que suele ocurrir muy a menudo. Allí, evidentemente, el vigilante al que le toca estar de noche tiene que hacer durante toda esa noche varias rondas, ¿no? Por todo el edificio. Pues curiosamente, cuando pasan por ese ala concreto de la cuarta planta, ese ala, vamos a decir, maldita, comprueban que todas las puertas están cerradas. Aquello, imagínate, es un pasillo muy largo, con puertas a ambos lados, puertas que son de diferentes negocios. Se marchan y cuando hacen la siguiente ronda 2 horas después, hay varias puertas que están abiertas, una puerta, 2 puertas, 3 puertas, y él las ha abierto en ese ínterin. O incluso cuando el vigilante está caminando por ese pasillo, muchas veces se escucha cómo las puertas a su paso, y no puede ser que él empuje una corriente de aire, allí no hay aire ninguno, van sonando como si alguien las moviera. O sea, tú vas caminando y vas escuchando el clac, 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 como si alguien estuviera moviendo las puertas y justo en el momento en el que estás pasando por delante. Con lo cual todo este tipo
tipo de fenómenos se centran en ese lugar, pero hay un caso que yo creo que es mucho más impresionante que el resto y que lo vivieron además unos compañeros que se dedicaban al ámbito de la radio, porque allí durante cierto tiempo estuvo instalado Es Radio FM. Yo estuve además haciendo un programa durante un tiempo allí, pero en esa emisora de radio, en Es Radio FM, se hacía una vez a la semana un programa nocturno que se llamaba El Antro del Rock, un programa que lo llevaban dos personas, Rafael Taza y Juan, amigos míos los dos, y que cuando se llevaba a cabo esa emisión del programa, en el edificio solo estaba el vigilante abajo y en esa emisora de radio estos dos locutores. No había nadie más en todo el edificio. Bueno, ¿cuántas veces me ha contado Rafael o me ha contado Juan que en mitad de ese directo de pronto pues se desconectaban los micrófonos, que claro, tienes que pulsar un botoncito para activar y desactivar? Bueno, se desactivaban solos, se escuchaban gritos en el pasillo que se metían en el directo y claro, Rafael le decía a Juan: Juan, asómate porque hay alguien que está gritando ahí, a ver si es el vigilante. Juan se acercaba, abría la puerta y el pasillo estaba completamente desierto. Pero incluso la puerta de la entrada de la radio, que era la puerta esta típica antigua, con una barra que se dobla y que queda la puerta a presión, Juan, que estaba justo enfrente, muchas veces veía cómo esa barra de pronto empezaba a girar completamente sola, la puerta se abría y no había nadie al otro lado. Pero de todos los fenómenos hay uno que dejó marcado a Juan, a Rafael también, pero sobre todo a Juan, que es cuando en mitad de esta emisión, donde muchas veces se colaban interferencias que no sabemos de dónde procedían, va al cuarto de baño. Bueno, se acerca a ese cuarto de baño de los hombres que está justo al lado del ascensor donde esta niña pierde la vida en el año 1970, entra en uno de los urinarios y cuando sale y se va a dirigir al lavabo, ve que al lado del lavabo hay una niña. Hay una niña que va vestida con una especie de ropita así clara, una ropita blanca, y que lo está mirando con un rostro triste. Bueno, en ese momento Juan no se asusta, se queda bloqueado. O sea, lo primero que pasa por su cabeza es qué carajos hace una niña pequeña, de 7 u 8 años, en el cuarto de baño de los hombres de un edificio a las 3 de la madrugada. Pero claro, cuando esa niña desaparece de golpe, como si fuera un holograma, como si nunca hubiera estado allí, pues Juan se va corriendo para el estudio, cuenta a Rafael lo que ha pasado y lo cuenta con tal intensidad, comparte su miedo con tal viveza, que lo que te voy a decir ahora, Carmen, no es broma. A partir de ese momento, cuando tenían que ir al baño, iban los dos juntos siempre y además iban al cuarto de baño de las mujeres. Ya no se atrevían a ir al cuarto de baño de los hombres. Pero más allá de empleados, como es el caso de Juan y de Rafael, que hacían su programa, más allá de vigilantes de seguridad, que ojo, en la sala enorme donde se hacen las exposiciones, esto es un palacio de congresos y de exposiciones, en mitad de la noche ha habido vigilantes que de pronto escuchaban pasos que venían por detrás, pensaban que podía ser el compañero que venía a hacer el relevo, pero los pasos llegaban a donde estaba el vigilante, lo sobrepasaba y no se veía absolutamente a nadie. Pero como te digo, más allá de los vigilantes y de los empleados, hay personas que han acudido a conferencias, personas que han acudido a exposiciones y que aseguran que cuando hacen una foto a un lugar donde hay una superficie reflectante, ¿no?, que puede ser un espejo, que puede ser un cristal, aparecen cosas que no deberían estar ahí, aparecen rostros, aparece una mano que sale de un lugar que por el ángulo es imposible que hubiera sido una persona de carne y hueso, con lo cual allí muchísima gente ha vivido lo imposible, se sigue viviendo, aunque últimamente se intenta que esto se airee poco por parte de pues los dirigentes de este Palacio de Congresos, pero no me cabe duda de que siguen pasando cosas extrañas y que los vigilantes de seguridad en mitad de la noche, algunos de ellos, lo están pasando bastante mal. No, lógico que lo están pasando mal, es tremendo lo que me estás contando, es que hablamos de registros de psicofonía, que lo que le pasó a estos compañeros de la radio, después hay evidencias visuales un montón. Yo personalmente no he tenido vivencias extrañas allí, pero en un programa que hicimos desde el propio Palacio de Congresos, antes de que todo esto saliera a la luz, porque si no seguramente no hubieran dejado hacerlo, sí es cierto que acudieron a ese programa especial Sensitivos y bueno, se produjo una situación curiosa cuando
uno de los sensitivos supuestamente incorporó en su cuerpo a un espíritu. No sé si todo esto es real o de alguna forma algunos sensitivos pueden estar sugestionados, ¿no? Fraude, no estoy hablando de fraude, pero sí que estén condicionados, pero fue una experiencia curiosa. Yo no he vivido nada, yo iba allí de forma escéptica, hacía mi programa, me marchaba, estuve investigando en cuanto a testimonios de la gente, pero nunca experimenté, pero tampoco me hace falta, o sea, tantísima gente me ha contado lo que ha vivido allí, que no hace falta que yo lo verifique por mí mismo. No, aparte de personas cercanas a ti, tampoco tienen necesidad de inventarse nada. No sé si, como estamos con el tema de psicofonías y los oyentes me han pedido tanto psicofonía, no sé si hay alguna psicofonía de este lugar ahora mismo que se pueda conseguir, José Manuel. Que yo sepa no. Habrán estado algunos compañeros seguramente por allí grabando, pero no tengo constancia de que haya salido ninguna psicofonía. Y aquella noche que hicimos el especial, no sé tampoco si no recuerdo ahora mismo si se pusieron grabadoras. Sí es cierto que los sensitivos notaban cosas, que uno de nuestros reporteros aprovechó para bajar al sótano para ver si él percibía algo. Y es verdad que llegó a escuchar unos ruidos extraños, pero rápidamente vino el vigilante para echarlo de allí. Pero no sé, a nivel psicofónico no sé si se ha llegado a obtener algo. Sí hay fotografías que me enseñaron en su momento, pero no sé si están albergadas en internet, donde es cierto que algunos visitantes del Palacio de Congreso, gente que iba a ver exposiciones, pues captó cositas como antes te decía, ¿no? Algún rostro, alguna mano. Pero no, psicofonías que yo sepa o que tenga localizadas, no sé si hay alguna por ahí en internet. Ahora me cuentas, José Manuel, lo de los vigilantes, y es que hay tantos vigilantes de seguridad que han visto tanto. Aquí en Tenerife nos ha pasado el caso de muchos de ellos que se encuentran en museos y que incluso nos han dicho de que han tenido que abandonar el lugar. Me imagino que aquí, lo que decías, ¿no? Ha pasado lo mismo. Vigilantes que se han tenido que marchar porque en esa situación de estrés no creo que lo aguante cualquier persona. O te acostumbras, lo vives de una manera pues natural, o terminas marchándote porque no tiene que ser fácil, ¿no? Trabajar en ese ambiente. Yo entiendo que no es fácil. O sea, yo llevo 30 años dedicado al mundo del misterio y yo no sé si podría estar solo dentro de un lugar como este pasando este tipo de cosas tan fuertes. Y llevo 30 años. Imagínate a alguien que no. En el caso del Palacio de Congreso, ya te digo, hay vigilantes que han pasado su turno en el coche. Y en otros lugares como, por ejemplo, el cementerio San Miguel aquí en Málaga, que si quieres algún día hablamos de él, en ese cementerio hay vigilantes que en mitad de la noche, 2 de ellos por separado, han dimitido. O sea, han llamado a su jefe para decirle, oye, que me tienes que cambiar de servicio porque yo me voy ya corriendo para mi casa y no vuelvo ni a por la mochila, porque han visto en mitad de la noche la figura de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña, apareciendo y desapareciendo de forma espontánea. Uno de los casos era debajo de un arco donde estaban enterrados los niños, aparecerse una niña levitando 2 palmos del suelo, con los brazos así caídos a ambos lados del cuerpo en una postura muy laxa y el rostro muy pálido. Claro, imagínate ver eso, ¿no? O sea, el vigilante salió corriendo y dejó la mochila allí y no quiso regresar. Y en este Palacio de Congresos igual. Yo creo que no es fácil. No es lo mismo que tú estés en un lugar donde dicen que pasan cosas, pero tú lo que notas, pues, bueno, una presencia, una sensación de energía, a directamente ver este tipo de cosas, ¿no? Ver cómo por una cámara pasa un ser que no puede ser una persona, o una puerta que se abre, y más en un edificio tan grande, con ese ambiente opresivo, tiene que ser muy complicado. Y tanto, y bueno, ya que estamos aquí, aprovecho si algún vigilante pues quiere comentarnos alguna experiencia de la que ha vivido en el Congreso, pues ya saben que nos puede escribir a Dimensión Oculta. Y aparte, bueno, ya sabes que por mí encantada de tenerte de nuevo por aquí, hablando de estos temas, y aquellos oyentes que quieran saber un poco más sobre el Palacio de Congreso, en tu página web pueden encontrar un artículo que has escrito sobre ello. Sí, en mi página web, josemanuelfrias.com, pueden encontrar información, no sé, incluso si hay fotografías de este lugar, y me parece que lo incluí también en un libro, creo, que era Málaga Misteriosa, si mal no recuerdo. Es un sitio muy interesante, yo creo que he hecho un resumen, pero la gente puede buscar más información y visitar el sitio, aprovechando que es un palacio de congreso y que tiene su horario, pues es un enclave donde incluso mucha gente hoy día entra con su teléfono móvil disimuladamente y ponen a grabar y bueno, suelen sacar cositas. Eso es lo que hay que aprovechar de este tipo de lugares que no están completamente clausurados. Muy bien, José Manuel, pues muchas gracias. Como te dije al principio, es un honor tenerte por aquí y esperamos tenerte de nuevo pronto. Claro, cuando tú quieras, ha sido un placer. Igualmente, un abrazo.
Dimensión oculta, por Carmen Pérez. Hay encuentros que dejan huella y lugares que tras ser visitados ya no vuelven a mirarse con los mismos ojos. El Palacio de Congresos de Torremolinos es uno de esos espacios que nos recuerdan que el misterio no está tan lejos. Agradezco profundamente a José Manuel Frías por compartir con nosotros su testimonio, su mirada y su valentía al adentrarse una vez más en la oscuridad para traer luz. Si tú que escuchas has sentido alguna vez que algo te observa, que un lugar respira distinto, quizás sin saberlo hayas rozado también la dimensión oculta. Nos encontramos muy pronto con nuevas historias, nuevos enigmas y nuevas voces que habitan en el límite de lo visible. Hasta entonces, mantén la mente abierta y los sentidos despiertos, porque el misterio nunca duerme.